glories to Srila Prabhupada. Okay, this is our Anjana Sudha Academy. Evening This conference will now be recorded. Esta es la clase Hare Krishna Guru, mis reverencias. Hare Krishna. Aquí Madhavendra Puridas. Okay, es un taller, Upadeshamrita. Okay. Goranga bolite habe ulaka sarira. Goranga bolite habe ulaka sarira. Hari Hari bolite nayane babe nira. Hari Hari bolite nayane babe nira. Arakabe nitai chan koruna hoibe. Arakabe nitai chan koruna hoibe. Samsara basana mor kabe tu chahabe. Samsara basana mor kabe tu chahabe. Vishaya chabiya kabe. Sura bimana. Vishaya chabiya kabe. Kabe mana. Kabe hamo herabo Shri Vrindavanam. Kabe hamo herabo Rupa Raghunatha Pade Hoy be akuti. Rupa Raghunatha hoy be akuti. Kabe hama herabo Shri Yugala Piriti. Raghunatha Pade Kishi Sai Goswami ki jai. This is a song by Narottam Das Thakur. Esta es una canción por Narottam Das Thakur. And everybody in the Anjana Sutta Academy should be able to follow it. Y todos en la Anjana Sutta Academy deberían ser capaces de seguirla. And all the brahmanas of the Anjana Sutta Academy should be able to lead it. Y todos los brahmanas de la Anjana Sutta Academy deberían ser capaces de liderarlo. And all the Goswamis in the Anjana Sutta Academy should be able to explain it. Y todos los Goswamis de la Anjana Sutta Academy deberían ser capaces de poder explicarlo. Yeah, word by word. Palabra por palabra. Yeah. So he's giving a summary of our whole Krishna conscious program. Así que da un resumen de todo nuestro programa de conciencia de Krishna. First, we can approach Lord Chaitanya. Primero nos aproximamos al Señor Chaitanya. And then when we approach Lord Nityananda, y luego al Señor Nityananda, we become even more ecstatic. Y nos volvemos incluso más extáticos. We become free from the influence of our previous karma. Nos liberamos de la influencia de nuestro karma previo. Our senses, nuestros sentidos, that even our minds, y nuestras mentes. Yeah, then we can actually see what involved. Luego realmente en ese punto podemos ver a Vrindavan. But there's something even more nice than this. Yeah. Pero hay algo incluso más lindo que esto. Yeah, because then we can also get the mercy of the manjaris. Porque luego también podemos obtener la misericordia de las manjaris. Yeah, especially Rupa and Raghunath. Especialmente Rupa y Raghunath. Then we can understand what is Radha Krishna conjugal love. Luego podemos entender lo que es el amor conyugal de Radha Krishna. If we don't get this, we'll always have some idea about material association between boys and girls. Si no hacemos esto, siempre va a estar como influido bajo la idea material de la asociación entre hombres y chicos y chicas. So this book is very wonderful. Yeah. Así que este libro es muy maravilloso. Upadeshamrita. Yeah. El Upadeshamrita. Yeah. And I was going to work on my presentation for 1 hour. Y yo iba a trabajar en mi presentación por 1 hora.
But then I got a panic letter from the Ministry of Education. Pero luego recibí una carta como de pánico del ministro de Educación, Because they're trying to organize this June symposium at the last minute. porque están tratando de organizar este simposio de Jung en último momento, Yeah, de junio. en junio mismo, Yeah, 4 a 7, yeah, junio. del 4 al 7 de junio. And then my gardener came, Y luego vino mi jardinero, Donald. Yeah. Donald, el cristiano. Yeah. Yeah. el cristiano. So I had to run out and help him arrange things. Yeah. Así que tuve que salir corriendo y ayudarlo a acomodar algunas cosas. Yeah. So this happens. Así que estas cosas suceden. We have to be ready to fight in all circumstances. Tenemos que estar preparados para luchar en todas circunstancias. So today we were going to talk about Upadeshamrita text number 4. Así que hoy vamos a hablar del texto número 4 del Upadeshamrita. Please repeat Yes. with your eyes closed. Yes. Repite por favor con sus ojos. Repite con sus ojos cerrados. Y yo estoy recitando conmigo. Dadati pratagrinati Dadati pratigrihnati, guyam akyati prichati guhyamakyati prikchati, bunkte bojayate chaiva punkte vochayate chaiva, sadvidim pratilakshanam. satvidam pritilakshanam. Okay, you chant and we'll respond. Dadati pratigrihnati, Dadati pratagrinati guhyamakyati prikchati, guyam akyati purchati punkte vochayate chaiva, bunkte bojayate chaiva satvidam pratilakshanam. sadvidim pratilakshanam. Okay. Alguien de Argentina? Did he hear? Somebody from Argentina can read. We'll respond. Vamos a responder. ¿Alguien de Argentina quiere cantar? Dadati pratigrinati, Dati pratigrinahati guyan akyati prichati, guyam akyati prichati punkte bojayate chaiva, bunkte bojayate chaiva tadvidam pritilakshanam. sadvidam pratilakshanam. Una de los devotas. Dadati pratigrinati, Dadati pratigrinati uyam akti yati prishati, guyam akyati purchati unte bojayate shaiva, bunkte bojayate chaiva shadvidham piti lakshanam. sadvidam pratilakshanam. Otra devota. Dadati pratigrinati, Dadati pratigrinati guyam akyati prikchati, guyam akyati prechati bunkte bojayate chaiva, bunkte bojayate chaiva sadvidam priti lakshanam. sadvidam pratilakshanam. So Prabhupada encouraged us to pronounce properly. Así que Prabhupada nos alentaba a pronunciar en forma apropiada. Yeah, in his books he has pronunciation guide in the back of the books. En la parte de atrás de los libros hay una guía de pronunciación. Sometimes it's not in the Spanish books. A veces esto no está incluido en los libros en español. Yeah, but Prabhupada would stop the entire class Pero Prabhupada podía llegar a detener toda una clase and he would have all the devotees one by one chant the verse. y ponía a los devotos a que uno por uno canten el verso. And then he would correct them. Y luego él los iba a ir corrigiendo.
Yeah. Dadati is twice as long when there's a line above it. Dadati es 2 veces de largo cuando hay un acento arriba de la. Yeah. Dadati. 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 Yeah. And when there's a dot below it, it means you should touch the top of your mouth. Cuando hay un puntito abajo significa que deberías tocar la parte de arriba de tu boca, el paladar. Pratagrinati. Guyam akyati purchati. Bhunkte bojayate chaiva. Shadvidam pratilakshanam. It takes practice. Toma práctica. But there are so many nerves in the mouth. Pero hay tantos nervios en la boca. And they're connected to the different nerves in the body. Que están conectados con los diferentes nervios a lo largo del cuerpo. So if you chant properly, it stimulates your whole body. Así que si cantas en forma apropiada, estimula todo tu cuerpo. Yeah, it will purify your whole body. Va a purificar todo tu cuerpo. Your mother will win the lottery. Tu madre va a ganar la lotería. And she can buy a new car and a new house. Y se puede comprar un auto nuevo y una casa nueva. And you'll go back to Godhead. Y vos vas a volver a Dios. Lord Chaitanya said, el Señor Chaitanya dijo, the rules of Sanskrit grammar, las reglas de la gramática sánscrita, are eternal. Son eternas. Like the holy names themselves. Como los santos nombres en sí mismos. Okay. Dadati pratigrinati guyamakati prachati bhumte bojayate chaiva sadhadim pratilakshanam. Los 6 síntomas del amor que comparte un devoto con otro son ofrecer regalos con caridad, aceptar regalos caritativos, relevar la mente en forma confidencial, preguntar confidencialmente, aceptar prasad y ofrecer prasad. So in the purport, Prabhupada emphasizes revelar la mente en forma confidencial. Así que en el significado, Prabhupada acentúa el tema de revelar la mente en forma confidencial. Giving gifts and giving prasadam are both important, essential. Dar regalos y prasadam son ambos importantes, esenciales. Yeah, but the most intimate connection is talking to people. Pero la conexión más íntima es hablar con las personas. Yeah. And so he's talking how we give the opportunity to different people. Así que le está hablando de cómo se le da oportunidad a diferentes personas. Yeah. To sit with us and chant Hare Krishna. De sentarse con nosotros y cantar Hare Krishna. Yeah, talk and ask confidential questions. Hacer preguntas confidenciales. Yeah. And this process purifies the soul. Y este proceso purifica el alma. Yeah. Okay. Prabhupada says, ya que la conciencia de Krishna es inherente en todas las entidades vivientes, estos deben recibir la oportunidad de oír acerca de Krishna. Por solo oír, cantar, Shravanam Kirtanam, uno purifica su corazón directamente y su conciencia original de Krishna se despierta inmediato. So Prabhupada is saying, you can hear the gardener going by, big machine. Yeah. Está pasando el jardinero con sus máquinas grandes. Yeah. Prabhupada says, because Krishna consciousness is inherent in todas las entidades vivientes, everybody should receive the opportunity to hear about Krishna. Just by hearing about and chanting about Krishna, the heart directly becomes purified, and our original Krishna consciousness wakes up. Esta conciencia de Krishna no es impuesto artificial en el corazón, sino que ya existe allí. This Krishna consciousness is not an artificial imposition in the heart, it already exists there. Cuando uno canta el santo nombre de la Suprema Personalidad de Dios, limpia el corazón de toda la contaminación mundana. When one chants the holy name of the Lord, he purifies the heart of all mundane contamination. El Señor Chaitanya Mahaprabhu dice en la primera estrofa de su Shikshastika,
Chetodapanamarjanam Baba Mahadavagnina Vapadam Shreyakoiva Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandam Buddhi Vardhanam Patipadam Purnamrita Svaranam Sarvatma Snapanam Param Vijaya Sri Krishna Sankirtanam. So this is sometimes been described as benedictions being offered by the Sankirtan party. Esto a veces es descrito como las bendiciones dadas en el grupo de Sankirtan. Yeah. Todos los glorias a Sri Krishna Sankirtan. All glories to Sri Krishna Sankirtan. Yeah, you can translate it into English. Yes. El cual limpia el corazón de todo el polvo acumulado por muchos años. Okay, you can read the Spanish. Yeah. You read the Spanish. Read the Spanish and you say, el cual limpia el corazón de todo el polvo acumulado por años. Yeah, this is the first benediction. The first benediction. Esta es la primera bendición. Yeah. Rupa Goswami says that the real disease is ignorance. Rupa Goswami dice que la verdadera enfermedad es la ignorancia. We just don't know who we are. Nosotros no sabemos quiénes somos. Not just theoretically, but practically. No solo en forma teórica, sino en forma práctica. I may know how to drive a car in theory. Quizás yo no sé manejar un auto en forma teórica. But I don't know how to do it practically. Pero no sé hacerlo en forma práctica. And so we have to know the philosophy in theory and practice. Así que tenemos que saber la filosofía en teoría y en práctica. So this is the first principle. We're in ignorance. We don't know. Así que este es el primer principio. Somos ignorantes, no sabemos. Yeah. But once that is removed, pero una vez que esto es quitado, extingue el fuego de la vida condicionado de repetidos nacimientos y muertes. It extinguishes the fire of conditioned life of repeated birth and death. So first we get free from ignorance. Así que primero nos liberamos de la ignorancia. Yeah. Then we get, what do we get next? Then we get freedom from distress. Después nos liberamos de la aflicción. And this is how Rupa Goswami describes it in Bhakti Rasamrita Sindhu also. Así también es como lo describe en el Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Yeah, freedom from distress. Liberarse de la aflicción. And then he says everything becomes auspicious. Y dice que luego todo se vuelve auspicioso. Yeah. Este movimiento de Sankirtan es la bendición principal para la humanidad en general porque difunde los rayos de la luna de bendición. There's the same thing. Aquí es la misma cosa. We get freedom from distress. Nos liberamos de la aflicción. Because we're relieved of ignorance. Porque nos estamos también liberando de la ignorancia. O nos aliviamos de la ignorancia. And then actually things become positive. Y luego las cosas se vuelven positivas. I'm no longer suffering because of my job. No estoy más sufriendo por mi trabajo. Yeah. But now it becomes auspicious. Pero ahora se vuelve algo auspicioso. Yeah. We have the white lotus of good fortune. Yeah. Tenemos el loto blanco de la buena fortuna. You can show all your friends. Se lo puedes mostrar a todos tus amigos. Look, I have the white lotus of good fortune. Mirá, tengo el loto blanco de la buena fortuna. What more do you need? ¿Qué más necesitas? People will come offering you opportunities to make money. La gente se te va a acercar ofreciéndote oportunidades para hacer dinero. Yeah, people will want to listen to you. La gente va a querer escucharte. Okay, yeah. And then Vidyavadu Jivanam is the life of all knowledge. Y luego es la vida de todo el conocimiento. Then we start to acquire transcendental knowledge. Luego empezamos a obtener conocimiento trascendental. Yeah. And in that condition we can actually get ruchi, we can actually get a taste for spiritual life. Y en esta condición podemos obtener ruchi, podemos obtener gusto por la vida espiritual. Yeah. So it's a very nice verse. Así que es un verso muy lindo. Analyze it and look at it. Para analizarlo y observarlo. And see how we're actually making progress.
y ver cómo en realidad estamos nosotros progresando. Yeah, somebody asks you, oh, Mr. Monk, what do you teach? Alguien te puede preguntar, oh, señor monje, ¿qué enseña? Yeah, I teach people how to glorify God in chorus. Le enseño a la gente cómo glorificar a Dios en coro. Yeah, and then all these things happen. Y todas las cosas suceden. Yeah. So in the Upadeshamrita, Prabhupada quotes this first verse. Así que en el Upadeshamrita, Prabhupada cita este primer verso. And he quotes the third verse. Y cita el tercer verso. Trinadati Sunichena. Yeah. So these two verses we should memorize. Así que estos dos versos deberíamos memorizarlos. And then contemplate them. Y luego contemplarlos. Okay. Then Prabhupada has a very, very nice statement. Luego Prabhupada tiene un muy lindo estamento. No únicamente se purifica el que canta el Mahamantra, sino que también se limpia el corazón de cualquier que llegue a oír la vibración de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this vibration doesn't only purify the person who's chanting, but it also chants whoever happens to hear the vibration of the Maha Mantra. So this is very important. Así que esto es muy importante. How did Prabhupada preach? ¿Cómo Prabhupada predicó? He said when he came to New York, many times he didn't have anything to do. Él dijo que cuando llegó a Nueva York muchas veces no tenía qué hacer. He said he was simply wandering in the streets with no engagement. Simplemente estaba dando vueltas por la calle sin ocupación. But he was chanting on his beads. Yeah. Pero él estaba cantando sus cuentas. And people hear that. Yeah. Y la gente escuchaba eso. Yeah. And then if people want to ask more questions, and he would explain things to them. Y luego las personas le querían hacer más preguntas y él le iba a ir explicando cosas. Yeah. So then Prabhupada says, Luego Prabhupada dice, incluso las almas encarnadas en otras especies de vida, including animals and other species of life, people incarnated in other species of life, también quedan purificados y listas para volverse completamente consciente de Krishna. They also become purified and ready to become ready to become completely Krishna conscious just by hearing this transcendental vibration. Bueno, solo hecho de esa vibración. Thakur Haridas explicó esto cuando, so then, So Haridas Thakur says. Así que Haridas Thakur dijo. Yeah, and in our study guide we have the exact citation. En nuestra guía de estudio tenemos la cita exacta. Yeah. That even the animals in the jungle, they become purified. Que incluso los animales en la jungla se purifican. Okay. Now let's see if we can find the file there, our file. Voy a ver si encontramos nuestro archivo aquí. Oh, I hope. Yeah, okay. God is helping us. La guía está aquí. Está diciendo. Okay. It's Chaitanya Charitamrita 227. Chaitanya Charitamrita 227. Okay, we go here then. Go Chaitanya Charitamrita, Manjalila. What was it? I think that's a mistake. Es un error. Yeah, okay. Maybe it's... No, that's also not it. Okay. Yeah. Let's see.
CC2 is Madhya, 27. 12. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Madhya Lila. Maybe 17. Okay. Yes, okay. Yeah. Om Namo Bhagavate. Okay. Krishna, Krishna. Krishna, Krishna. Wow. Okay. Okay. Repita, por favor. Gachan Vrindavanam Gauro. Gacham Vrindavanam Gauro. Vyagre Baina Kaganvane. Vyagre Vaina Kagambane. Premon Madan Sahon Nrityan. Premon Matan Saham Vidyam. Vidadhe Krishna Jalpinaha. Vidadhe Krishna Jalpina. En el camino a Vrindavan, el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu pasó el bosque de Jarikanda y hizo cantar el Mahamantra Hare Krishna y danzar a todos los tigres, elefantes, ciervos y aves. Así todos esos animales quedaron abrumados del amor extático. This is what Haridas Thakur was saying. Esto es lo que Haridas Thakur estaba diciendo. That even the animals become, what's the term, were benefited by the Sankirtan party. Que incluso los animales se beneficiaban de este grupo de Sankirtan. And even the trees and plants. Incluso los árboles y las plantas. Yeah. Prabhupada says we cannot make them chant and dance like Lord Chaitanya. Prabhupada dice que no las podemos hacer cantar y bailar como el señor Chaitanya. But we can get people to chant and dance. Pero podemos hacer que las personas canten y bailen. Yeah. But I've had experience with different animals. Yeah. Yo he tenido experiencia con diferentes animales. Yeah. One time we were in the Pujari room. Una vez estábamos en el cuarto de Pujari. Yeah, where all the paraphernalia is washed and all these kind of things. Donde se lava toda la parafernalia y ese tipo de cosas. And I started playing my flute. Y empecé a tocar mi flauta. And one mouse came out of a hole in the wall. Y salió de un agujerito de la pared un ratoncito. And you could tell he was very frightened. Y podías ver que estaba muy asustado. But he had very big ears. Pero tenía unas orejas muy grandes. And he couldn't go away. He was coming out listening. Y no podía escaparse, salía para escuchar. Yeah. Another time we were we participated in Janmashtami festival in Canada. Una vez participamos del festival de Janmashtami en Canadá. Vancouver. En Vancouver.
And they had maybe 3,000 people come to the festival, at least. Y tenían al menos como 3.000 personas viniendo al festival. Yeah, the police arranged for all the parking on the side of the road. La policía estaba acomodando todo el estacionamiento afuera en la calle. Yeah, and one devotee was apologizing, oh, we're creating so many problems for you, you know. Y un devoto se disculpaba de que estaban creando tantos problemas para ellos, para la gente. And the police officer said, no, it's not a fact, you know. Y la policía dijo, no, eso no es un hecho, no es así. Yeah. Every year now, we know this festival goes on, you know. Cada año sabemos que este festival se va a estar dando. And actually, we compete to see if we can get this job. Y en realidad nosotros competimos a ver si podemos obtener este trabajo. Yeah, because we do it in 2 shifts. Pues lo hacemos en 2 variantes. Yeah. And so, you know, we can go to the festival during the other time. Yeah. Y podemos ir en 2 turnos. Y podemos ir al festival en el otro turno. Yeah. And so they have so many things in the festival. Yeah. Porque hay tantas cosas en el festival. But they brought 2 little bulls from the farm. Y ellos trajeron 2 pequeños toros de la granja. Toritos. Toritos. Yeah. And they had them near the temple, little corral. Yeah. Y lo tenían en un corral ahí cerquita del templo. Yeah. And so the next morning everybody was recovering from the festival. Yeah. Así que la otra mañana todos estaban recuperando del festival. Yeah. And the bulls were sitting down in their pen. Y los toritos estaban ahí sentados en su And I started playing. Corral? Y yo empecé a tocar en su corral y yo empecé a tocar flauta. La flauta. And they got up and started dancing. Yeah. Se levantaron y empezaron a bailar. They started to hit each other with their heads and play. Yeah. Se golpeaban con las cabezas mientras yo tocaba. Then one more time we were visiting the zoo in Lucknow. Y una vez estaba visitando el zoológico en Lucknow. And I was playing the flute, you know. Y yo estaba tocando la flauta. And the deer started to run back and forth in their area. Y los osos empezaron a moverse hacia adelante y hacia atrás en su área. A very old chimpanzee came down to the edge of his cage. Y un chimpancé muy anciano bajó a la parte de abajo de su jaula. And he sat down and was listening to the flute, you know. Y se sentó así como escuchando la flauta. He was moving his head from side to side, you know. Y movía la cabeza de un lado para el otro. So I stopped playing, you know. Así que yo me detuve y dejé de tocar. And then he slapped his thighs with both hands. Y se tapó los ojos con ambas manos. Yeah. And then he lifted his hands in the air like, more. Y después levantó las manos en el aire como más. So I played more and he was listening. Yeah. Así que yo toqué más y él estaba escuchando. And when I went back the next year, he wasn't there. He'd gone back to Godhead. Y cuando volví al otro año no estaba ahí, había vuelto con Dios. Yeah. So we can chant anywhere. Yeah. Así que podemos cantar en cualquier parte. Prabhupada said this is a wonderful example of Pratigrinati, Guyam Prat. What's the word? Guyam Pratigrinati. Así que Prabhupada dice que este es un muy buen ejemplo de Gukyam Pratigrinati. Yeah. I think it's Anchatatva Prabhu? Yeah, Tenikit Michael, oh yes. Oh, sorry. Yeah, because giving charity, giving the holy names is always wonderful charity. Yeah. Así que dar caridad, dar los santos nombres siempre es una caridad maravillosa. Yeah, when our gardener comes, I say, Hallelujah. Cuando viene nuestro jardinero le digo, Aleluya. He has maybe like 70 years old, same as me. Él tiene como 70 años. He says, praise the Lord, praise the Lord. Y él dice, alabado sea el Señor. Yeah. So we're starting to talk about our different religions like that. Así que comenzamos a hablar de nuestras diferentes religiones, así. Okay, so here's a nice description of Lord Chaitanya.
Hare Krishna, Gurudev. I can't hear you. Hare Krishna. Hello. Yeah, I pushed the wrong button by mistake. Okay, you're again. Yeah, so here is a description of Lord Chaitanya's preaching to the animals. Así que hay un ejemplo del Señor aquí, del Señor Chaitanya predicándole a los animales. Jarikande stavara jangama aiche yata. Yarikande stavara jangama cheyata. Krishna namadiya kaila premete unmata. Krishna namadiya kaila premete unmata. Can you read this? Yes. De ese modo, todas las entidades vivientes de la selva de Yarikanda, unas móviles y otras inmóviles, enloquecieron al escuchar la vibración del santo nombre del Señor Krishna de labios de Sri Chaitanya Mahaprabhu. In this way, all the living entities in the forest of Jarikanda, living and non-living, they became enlivened to hear the vibration of the holy names by Lord Chaitanya, of Krishna from Lord Chaitanya's lips. Okay, significado. Yes. La gran selva de Yarikanda es una vasta extensión de tierra que incluye los siguientes lugares: Atagada, Den, Kanala, Angula, Lahara, Kian Jvajada, Bamada, Bonai, Gangapura, Chota Nagapura, Yashapura, Saraguya. Todos estos lugares que están cubiertos de montañas y selvas reciben en conjunto el nombre de Yarikanda. So, Prabhupada's giving a description of Jarikanda and its subdivisions, and I think this is from Bhaktisiddhanta Saraswati's commentary. Así que Prabhupada está dando una descripción de Yarikanda y sus subdivisiones, y yo creo que esto viene de Bhaktisiddhanta Saraswati. Well, why would Bhaktisiddhanta describe all these things? ¿Por qué Bhaktisiddhanta describía todas estas cosas? I think it's because it makes us realize that these are facts. Yo creo que es porque esto nos hace realizar que estos son hechos. There really was a Lord Chaitanya. Que en verdad había un Señor Chaitanya. And it was 500 years ago. Y fue hace 500 años. There were no motor cars, no telegraph or telephone. No había autos a motor, ni telégrafo, ni teléfono. Yeah, it was a very mysterious time. Había un tiempo muy misterioso. Yeah, other sannyasis were moving here and there. Algunos sannyasis se movían de un lado para otro. There were very prosperous villages in the forest. Eran muy prósperas las aldeas en los bosques. And there were kshatriyas that lived there who could protect people. Y había kshatriyas que vivían ahí y podían proteger a las personas. Create terror in the minds of the robbers. Crear terror en las mentes de los ladrones. Yeah. So Lord Chaitanya was going through the great forest of Jarikanda. Así que el Señor Chaitanya estaba yendo por la gran selva de Yarikanda, el bosque de Yarikanda. Ye grama diyanya yahankarena stiti se sabagramera loker haya prema bhakti. Traducción. En todas las aldeas por donde pasó el Señor y en todos los lugares en que descansó durante su viaje, todas las gentes se purificaron y vieron surgir en ellas el amor extático por Dios. Keha yadi tanra mukhe shune Krishna nam, tanra mukhe ana shune tanra mukhe an, shabi Krishna hari bali nachi kandeyase, param paraya vaishnava haila savadeshe. Traducción. Una persona escuchaba el canto del santo nombre de labios de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y alguien a su vez lo escuchaba de esa persona. Nuevamente, un tercero lo escuchaba del anterior.
Así, con esa sucesión discipular, todos los habitantes de todas las regiones se volvieron Vaishnavas. De ese modo, todos cantaron los santos nombres de Krishna y Hari, y danzaron, lloraron y sonrieron. Yeah. Okay. So everybody was hearing Lord Chaitanya chanting, and the people would hear them chanting after they heard it from Lord Chaitanya, and they would become ecstatic, and they would chant it, and other people would also. And this way, wherever he would go, he would create a parampara. Okay. Now let me see then more about Jari Kanda. Control F. Okay. Vamos a buscar un poquito más acerca de Yarikanda. Okay. Uh-huh. Mm. Well, I can't find it now. No puedo encontrarlo ahora. Yeah. But Pero we can remember the story. podemos recordar la historia. Yeah. Tigers are very big. Yeah. Los tigres son muy grandes. Yeah, I think they're just as big as lions. Creo que son tan grandes como los leones. Yeah. The biggest carnivore in the world is a Siberian snow tiger. El carnívoro más grande del mundo es el tigre de las nieves siberiano. Yeah. It's like maybe more than 3 meters from his nose to his tail. De su nariz hasta la cola son más de 3 metros. Yeah. And their hair is completely white. Y su pelo es completamente blanco. So if you're going across through the snow on your snowshoes, Así que si vas a través de la nieve con tus zapatos de nieve, you can't see them no los puedes ver until they open their mouths. hasta que abren sus bocas. Yeah. Say Pakori Radha. Chakori Radha, Pakori Radha. Chakori Radha dice Pakori Radha. Yeah. Yeah. So one time there was a big tiger lying across the path when Lord Chaitanya was traveling. Una vez había un tigre muy grande en el camino en el cual iba el señor Chaitanya viajando. Yeah, Lord Chaitanya was traveling with Balabhadra Bhattacharya. El señor Chaitanya viajaba con Balabhadra Bhattacharya And one servant. y un sirviente. Yeah, must have been a very, very wonderful experience. Debe haber sido una muy maravillosa experiencia. But of course, even in that kind of association, one can still fall down. Pero incluso en ese tipo de asociación uno puede caerse. Yeah, unless we're sincere. A no ser que seamos sinceros. So Balabhadra Bhattacharya was very frightened. Así que Balabhadra Bhattacharya estaba muy asustado To see this big tiger lying in the path. de ver este enorme tigre en el medio del camino. But Lord Chaitanya was in ecstasy chanting Hare Krishna. Pero el señor Chaitanya estaba en éxtasis cantando Hare Krishna. So he just kicked the tiger. Así que él pateó al tigre And said, Haribol, Haribol. y le dijo, Haribol, Haribol. And the tiger jumped up with his eyes wide open. Y el tigre saltó con sus ojos medio abiertos And said, y dijo, Ruff, 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 Krishna, Krishna, Krishna. and ran away. Y corrió, salió corriendo. So when they were in the forest, there were so many elephants. Así que cuando estaban en el bosque había tantos elefantes. Yeah, and wild elephants are dangerous. Yeah. Y los elefantes salvajes son peligrosos. They're so big. Son tan grandes. They can grab you with their trunk Pueden tirarte con su trompa and then stamp on you. y luego te saltan encima. Yeah. And then there are also tigers. Y también hay tigres. And there were deer. Y había venados, Monkeys. monos. Yeah.
So Lord Chaitanya, what mantra was Lord Chaitanya chanting? El mantra que estaba cantando el señor Chaitanya, Which was it? ¿cuál era? Sariva no. Harinam Krishna, 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 Krishna. Hey! It's a very dangerous one. Very dangerous mantra. Es un mantra muy peligroso. Yeah. So all the animals just started reacting when they were hearing him. Así que todos los animales comenzaron a reaccionar cuando lo escuchaban. And all the elephants started to trumpet. Y los elefantes empezaron a tocar como trompetas. Yeah. And then the tigers and the deer were kissing each other. Y los tigres y los venados se besaban entre sí. Yeah, because usually the tigers eat the deer. Porque normalmente el tigre se come al venado. And all the monkeys were chattering and doing all kinds of acrobatics in the trees. Y todos los monos estaban haciendo todo tipo de acrobacias en los árboles. And chattering. Chattering, I don't know that. Haciendo esos sonidos. No sé cómo se dice en español eso. Yeah. So Balabhadra again, he was just shocked. Así que Balabhadra estaba choqueado To see all the fun. de ver todo este divertimento. Yeah. So this is what Prabhupada's saying. Así que esto es lo que Prabhupada está diciendo. Yeah. This is the first time that Srila Prabhupada quotes the Maha Mantra in Chaitanya, in Iskcon in Upadeshamrita. Esta es la primera vez que Prabhupada cita el Mahamantra en el Upadeshamrita. In this text number 4. En el texto número 4. He also gives a full citation later too. También da una cita completa luego. Yeah. And he says, this is the potency of the mantra. Y dice, esta es la potencia del mantra. If we're following the 4 principles strictly, por seguir los 4 principios en forma estricta, chanting and dancing, cantando y bailando, then we can convert so many people to Krishna consciousness. Podemos convertir a tantas personas hacia la conciencia de Krishna. Prabhupada says a devotee has 3 assets that he, she, or it can use when preaching. El Prabhupada dice que el devoto tiene 3 aspectos que él, ella o eso pueden usar mientras predican. He has a very nice smile. Tiene una muy bonita sonrisa. Prabhupada says that devotees attract many people to Krishna consciousness just by smiling at them. Prabhupada dice que los devotos atraen mucha gente hacia la conciencia de Krishna solo por sonreír a las personas. And they have very, very nice bodily effulgence. Luego tiene una muy bonita efulgencia corporal. And people are just shocked to see how effulgent the devotees are. Y las personas quedan choqueadas al ver cuán efulgentes los devotos son. I know one devotee. Yo conozco un devoto. His name Janeshwar is his name. Se llama Janeshwar. A very, very intelligent person, very nice. Una persona muy inteligente, muy bonita. So he said the first time he saw the devotees was when they were chanting in the street, Harinam Sankirtan. Dice, la primera vez que vio a los devotos es cuando cantaban en la calle en Harinam Sankirtan. And he was just shocked. Y él quedó choqueado. They had flags, they were passing out prasadam. Tenían banderines y estaban ofreciendo prasada. And they were dressed in very, very nice dhoti, sari kirtan, dhoti and sari kirtan. Estaban vestidos con muy bonitos saris y kurtas y dhotis. And he said that the effulgence was just bright. Y dijo, la efulgencia daba miedo. But still he wanted to know something about them. Pero incluso así quería saber algo acerca de ellos. So he sent his girlfriend to get some literature. Así que envió a su novia a que obtenga alguna literatura. So nice smile. Así que una linda sonrisa. Nice effulgence. Una linda efulgencia. And what is the third asset we have? ¿Y cuál es el tercer aspecto?
Nice kirtan. Un lindo kirtan. Yeah, devotees can do such nice kirtan. Los devotos pueden hacer un tan lindo kirtan. Yeah, because they themselves become purified. Porque ellos mismos se purifican. We used to organize very, very good Indian music programs in the temple in Berkeley. Solíamos organizar unos muy buenos programas de kirtan de la India o de la India en el templo de Berkeley. G.S. Sachdev, who else? Shiv Kumar Sharma, Lakshmi Shankar. They're very prominent people, Alaroka. Con personas muy prominentes. But it wasn't satisfying, the music. Pero no era satisfactoria la música, no nos satisfacía eso. It was very professional, very, very profound, you know. Era muy profesional, muy profundo. But it didn't satisfy the heart, you know. Pero no satisfacía el corazón. Yeah, so halfway through the program there would be a break and there'd be some prasadam, pakoras, like that. Así que a mitad del programa había un recreo y había prasadam, pakoras. And the musicians would go out back and some of them would smoke. Y los músicos salían y se iban hacia atrás y fumaban. Unos. Algunos músicos. Yeah. So devotees, they can do kirtan, which is very sincere, satisfies the heart. Así que los devotos cuando hacen un kirtan muy sincero, esto satisface el corazón. Yeah, Krishna incarnates, he gives us ideas and thoughts. Krishna se encarna y nos da ideas y pensamientos. We start remembering Lord Chaitanya's pastimes in Jharikanda forest. Comenzamos a recordar los pasatiempos del Señor Chaitanya en el bosque de Yarikanda. We're seeing if the people watching us are starting to also feel ecstasy. Y también las personas que nos observan comienzan a sentir éxtasis. Yeah, and many times they do. Yeah. Y muchas veces sucede. Yeah. So this is some very, very nice instructions, some nectar of instruction. Estas son unas muy lindas instrucciones del néctar de la instrucción. Yeah, you can chant Hare Krishna all the time. Puedes cantar Hare Krishna todo el tiempo. For yourself and for others. Para vos mismo o para los demás. Yeah, and it will benefit everybody. Y va a beneficiar a todo el mundo. Even the animals and plants. Incluso los animales y las plantas. Yeah, we don't have to do anything. Prabhupada says, externally we chant Hare Krishna. Prabhupada dice, externamente cantamos Hare Krishna. Engage in Sankirtan. Nos ocupamos en Sankirtan. And internally we chant, japa. Yeah. E internamente cantamos japa. Yeah, even without beads we're chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Incluso sin cuentas cantamos Hare Krishna. And for strength we depend upon prasad. Y para tomar fuerza tomamos prasada. Yeah. We're depending on prasadam. Dependiendo del prasada. Because sometimes it may not be food, it may be something else. Porque a veces no tiene que ser comida, es algo más. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. So anybody has any commentaries? Anybody has any stories about animals and Krishna consciousness? ¿Alguien tiene comentarios, historias de animales en conciencia de Krishna? Hare Krishna, muchas gracias, thank you. Cuando se menciona el canto del santo nombre que purifica a todas las entidades, es un canto como lo cantaba Prabhupada, puros en Sudanam, estado puro del santo nombre, bien devotos neófitos que cantamos el santo nombre, que es como una sombra de ese perfecto. También generaría el mismo efecto en entidades. He's Gurudev. Hare Krishna. He's asking. Yes, he's asking if the chant to purify the animals and all the living entities surrounding is necessary pure chant like Prabhupada's
chant or a pure devotee, or if not neophyte devotee chantings have the same effect. Yes. What comes to my mind is, Lo que me viene en mente es, first Prabhupada says that one should be careful about who he hears from. Prabhupada dice que uno debería ser cuidadoso de quien escucha. Yeah. Because milk touched by the lips of the snake has poisonous effects. Porque la leche tocada por los labios de una serpiente tiene un efecto venenoso. Yeah. And so yes, there's a difference in the results from hearing from different people. Así que sí, hay una diferencia entre los resultados de escuchar de distintas personas. But also, Prabhupada says, pero también Prabhupada dice, when he was responding to one girl, cuando le respondía a una chica, she had a dream about Radha and Krishna. Ella tuvo un sueño sobre Radha Krishna. And she wrote to Prabhupada. Y luego ella fue a Prabhupada. Prabhupada, did I see Radha and Krishna? Prabhupada, yo vi a Radha Krishna. Yes, and Prabhupada said, yes, you have seen Radha and Krishna. Y Prabhupada le dijo, sí, viste a Radha Krishna. Yeah, if the prince and the princess. Si la princesa. Yeah, no, if the prince and the princess. Si el príncipe y la princesa. Want to go into the prison. Quieren ir adentro de la prisión. Who can stop them? ¿Quién los puede detener? Yeah. And so same way, Radha and Krishna can enter into the holy names even if we're a neophyte person. De la misma manera, Radha y Krishna pueden entrar en los santos nombres incluso para una persona neófita. Yeah, we're doing some effort. We're going out. Yeah. Estamos haciendo algún esfuerzo, estamos saliendo. So, Krishna may do some extraordinary things through us. Así que Krishna puede hacer algunas cosas extraordinarias para nosotros. Yeah, through us. A través nuestro. A través nuestro. Yeah. So is okay? ¿Está bien? He's in ecstasy. Está en éxtasis. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, un poco fuerte está bueno, su voz es un poco bajito. ¿Así se mejor? Entendemos siempre que el canto es puro en sí mismo, pero, o sea, porque el amante es puro. Y entonces, ¿cómo podría ser que nosotros o una persona que no tenga la conciencia adecuada al momento de cantarlo puede contaminar ese canto? She's asking that if the Maha Mantra is always pure, how can we that are not still pure pollute this chanting, this Maha Mantra that is always pure? The original Maha Mantra is always pure. El Maha Mantra original siempre es puro. Sita Devi is the internal potency of Lord Ramachandra. Sita Devi es la potencia interna del Señor Ramachandra. Yeah, someone like Ravana didn't have the power to touch her. Alguien como Ravana no tenía el poder para tocarla. Yeah, and so when he tried to touch her, así que cuando trató de tocarla, she disappeared. Ella desapareció. And she went to the abode of the fire god. Se fue a la morada del dios del fuego. Yeah, and then a Maya Sita appeared. Y ahí apareció una Maya Sita. Yeah, so that's what happens. Así que esto es lo que sucede. If we are offensive, si somos ofensivos, then there's a covering on the Maha Mantra.
Luego hay una cobertura del Mahamantra. Or we get like a material, what's the word, replica. O obtenemos una réplica material. Yeah. And even if we're spiritual. Incluso si es espiritual. Yeah. Lord Chaitanya is the Yuga avatar. El Señor Chaitanya es el Yuga Avatar. But he doesn't come in every single Kali Yuga. Pero él no viene en cada Kali Yuga. So usually the Maha Mantra, people appreciate it in terms of Vaikuntha. Así que normalmente las personas aceptan el Mahamantra o lo aprecian en términos de Vaikuntha. Yeah, only when Krishna gives it can he give it in the mood of Vrindavan. Solo cuando viene Krishna lo puede dar en la modalidad de Vrindavan. We have to understand how fortunate we are. Tenemos que entender cuán afortunados somos. Yeah, to be able to take association of Srila Prabhupada's Iskcon. De ser capaces de tener la asociación del Iskcon de Srila Prabhupada. Yeah, even the demigods want to take advantage of this movement. Incluso los semidioses quieren tomar ventaja de este movimiento. Very rare opportunity. Es una muy rara oportunidad. I'm saying that to remind myself. Estoy diciendo esto para recordármelo a mí mismo. Yeah, I'm a big offender. Soy un gran ofensor. I'm eating too many peanuts late at night. Comiendo demasiados maníes muy tarde en la noche. Yeah. Wow. Thank you so much, Guru Maharaj. Yeah. Hare, There will always be people more contaminated and less contaminated than we are. Siempre va a haber gente más y menos contaminada que de lo que nosotros lo estamos. Yeah. So then we try and take lessons from the people who are more advanced. Así que tratamos de tomar lecciones de las personas más avanzadas. Yeah, and we try to give advice, help to people who are less advanced. Y tratamos de ayudar a las personas menos avanzadas. Yeah. Okay. There's no stories about animals in Krishna consciousness. Hare ¿No hay Krishna, historias de animales en conciencia de Krishna? Hare Krishna Gurudev. Okay. Quiero hacerle recordar de nuestro gran amigo Harinam, este perrito de Chosica. Wow. Harinam. Hello, Harinam. Yeah. Es un perrito en Chosica que se unió al Harinam de los devotos a 15 minutos del templo y caminando se fue con los devotos hasta el templo y nunca más se fue, abandonó el cuerpo en el templo. Gurudev tiene muchas historias con este perrito. Y quería hacer una pregunta, Gurudev. He was a son of a bitch. Es un hijo de perra. y Yeah. Una cuenta. Yo estoy entrando en el coche ahora para ir de Uniar con este Gorsundar, pero pienso que puede continuar entonces. Ya. Okay, ¿qué dijo él? Una historia de Harinam. Y podemos terminar con eso. Yeah. ¿Usted lo va a contar? Sí, usted. Ah, ok. Bueno, hay muchas historias de Harinam. Harinam solía robarle el maja a los puyaris. Normalmente los puyaris salían del puyari con su bolsa de maja y Harinam venía corriendo por detrás y le arranchaba la bolsa de maja y se iba corriendo. Luego solía acompañar a las madres del ashram al templo, que es como 5 minutos caminando. Y llegaba al templo y regresaba. Todo eso lo hacía en Mangalartik. Y una vez... A mí me recordando que eso era el Jambavati, que cuando comenzando este trabajo, ella estaba saliendo de la ashram de madres temprano, como poco más, como 10 minutos, y está pasando a la carretera, entonces un borracho está comenzando a molestar a ella, un poco peligroso.
por casualidad está pasando el señor Harinam, y estando, mordiendo a esta persona en su trasero, corriendo, escapando, And después Harinam está escorting, las madres de la ashram al templo, pero ellas también dando prasadam a él. One time Jambavati was leaving the temple, Brahmachari ashram early, to go to look at the deities up, Pujari. Some drunken guy in the highway was starting to bother her and didn't look good, But Harinam came along and just took a piece out of the person's backside. He ran away. Then after that, he would accompany them every day from the ladies' ashram to the temple. But they would give him prasad too. Yeah. ¿Uno más? Ok, una vez estaba Yayapataka Swami, Sí. estaba dando una clase de Srimad Bhagavatam y el templo estaba abarrotado. En eso Yayapataka Swami levanta la mirada, recuerda las ventanas que hay arriba en el techo del templo. Estaba sentado Harinam escuchando la clase de Srimad Bhagavatam. Una vez fuimos a la universidad, a la Cantuta, y Gurudev, usted había inspirado en hacerle su ropa brahmachari a Harinam. Hicimos un Harinam, valga la redundancia, hicimos un Harinam por toda la universidad y este perrito Harinam se paseó con su ropa de brahmachari. Y entró al seminario y se sentó dentro del auditorio de la universidad, se sentó en una de las bancas. Un perro muy especial. But I think that Harinam also, he wasn't a pure devotee. Maybe he's a pure devotee, but he had some weaknesses, Quizás Harinam era un devoto puro, pero tenía algunas debilidades. Yeah, because he would go to the temple, Porque él iba al templo. But I think he would also go and visit the Jehovah's Witnesses. Pero pienso que también visitaba a los testigos de Jehová. And they would give him coffee and donuts. Y le daban café y donas. Yeah, but he wouldn't go and visit the Mayavadis. Pero él no iba a visitar a los Mayavadis. Yeah, okay. Wow. Wow, there's one big tree next to our what do you call it, our ashram. Yeah. Hay un árbol grande junto a nuestro ashram. Has been torn down by the wind. Yeah. Fue volteado por el viento. Yeah. We pay our gardener $40 to cut the lawn. Le pagamos al jardinero $40 para que lo corte. But he refuses to take that. He only takes 35. Yeah. Pero se rehusó a tomarlo, solo se quiso $35. Even if I push him, he won't take it. Yeah. Incluso aunque yo le insistí, no quería tomarlo. It's a very religious area. Yeah. Es un área muy religiosa. Maybe the most religious in the United States. Quizás el área más religiosa de los Estados Unidos. And they may not always understand, the philosophy and so on so well. Quizás no siempre entiendan la filosofía muy bien. No, perfectamente, entiende bastante. Yeah. But Entienden bastante. But what they understand, they apply. Pero lo que entienden lo aplican. Okay. So I want to thank everybody, very many. Así que muchas gracias a todos. And now we're going to go walking and chanting Hare Krishna. Ahora vamos a ir a cantar y caminar y cantar Hare Krishna. And then see if the dogs and cats follow us. Y ver si los perros y los gatos nos persiguen. Okay. Hope you also have good experiences with animals and Krishna consciousness. Espero que todos ustedes tengan también buenas experiencias con los animales y conciencia de Krishna. Darakti Patagrinati Guyamakati Prichati Bhungtevo Jayate Jaiva Sadharim Pratilakshanam. So Prabhupada ki jai. Jai, Hare Krishna, Gurudev. Muchas gracias. Goswami ki jai. Jai. Hanuman Prasad Swami Maharaj.